En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana, y lo vamos a hacer regularmente, ponemos el foco ya en las elecciones presidenciales de abril aquí en Francia, elecciones 2022. Vamos a analizar un ángulo y vamos a analizar la crisis de la izquierda francesa a 2 meses de esas elecciones. Para ello contamos en este estudio con Guillermo Arenas, docente investigador en Derecho Público, miembro del think tank Hemisphère Gauche, Hemisferio Izquierda. Bienvenido, Guillermo. Buenos días, gracias. Contamos también con mi compañera periodista política independiente, Laure Cometti. Bienvenida. Hola, gracias. Y Enric Bonet, corresponsal del diario El Periódico aquí en Francia. Bienvenido, Enric. Hola, gracias por la invitación. La crisis de la izquierda francesa hoy en Primera Plana. La izquierda francesa sufre del peor mal que una campaña electoral puede ofrecer. Mucho intento de líder para tan poco votante ilusionado. Con los sondeos en la mano, ninguno de la decena de candidatos de izquierda se cuela entre los 4 primeros puestos del ranking que siguen ocupando el presidente Macron, los ultraderechistas Le Pen y Zemmour y la conservadora Valérie Pécresse. La división es total entre socialistas, ecologistas, comunistas e izquierda radical, y entre todas las candidaturas forman una nebulosa condenada al fracaso a 2 meses de las elecciones que tiene difícil solución. ¿Qué le pasa a la izquierda francesa? ¿Por qué la ultraderecha ha conseguido conquistar a votantes que en el pasado votaron por opciones de izquierda? ¿Su sentencia a muerte es definitiva? Y si así fuese, hoy nos queremos preguntar, ampliar el zoom y preguntarnos de forma filosófica y a partir del ejemplo francés, ¿qué es hoy en día ser de izquierdas? Repasemos antes algunas portadas que nos ofrece la prensa. El diario Liberación dedicaba esta portada a otra nueva candidatura de izquierdas, la de la exministra de Justicia, Christiane Taubira, la última en subirse a esta carrera presidencial que, desde luego, más que clarificar las cosas, lo que ha supuesto es una fragmentación aún mayor. Diario Le Parisien se pregunta si precisamente la alcaldesa de la capital, la socialista Anne Hidalgo, va a aguantar su campaña hasta el final, sabiendo que los sondeos apenas le otorgan un 4% de intención de voto. La Croix titula en esta otra portada que el macronismo sigue siendo un enigma ideológico de fácil adaptabilidad y que ya hay más de uno que se pregunta si, dadas las demás opciones, la izquierda va a terminar refugiándose en Macron como mal menor. Bueno, si tuviesen que explicar a un espectador poco familiarizado con la política francesa por qué la izquierda de este país está sufriendo esta crisis tan agónica cuando quedan 2 meses para las elecciones presidenciales, Guillermo, ¿qué claves habría que buscar? Bueno, la primera es que la izquierda desde los años 80 ha existido alrededor de un polo central, que es el Partido Socialista, que ha gobernado Francia durante 14 años y que a partir de 2017, con la aparición de Macron en la escena política, se ha fragmentado completamente y ha dejado un espacio vacío que diferentes partidos intentan ocupar ahora con un éxito bastante variable. Laure, claves para explicar a un votante, a un oyente desde América Latina que no entienda por qué esta crisis de la izquierda. Yo estoy totalmente de acuerdo con Guillermo y añadiría que también hay una impresión de desorden para los electores franceses de izquierda, porque hay muchas candidaturas, no se entiende muy bien por qué no hay uniones, y parece que también hay muchas candidaturas un poco egocéntricas, yo diría. O sea, candidatos que no quieren abandonar por una cuestión de sobrevivencia política y no realmente de pragmatismo programático. Con la paradoja de que muchos de ellos llaman a la unión. Llaman a una unión y no están dispuestos... Alrededor de sí mismos. Alrededor de sí mismos. Enric. Sí, relacionado con lo que comentaba Guillermo, yo creo que la razón principal del declive de la izquierda en Francia es el mandato muy decepcionante de François Hollande, que buena parte del electorado de izquierdas considera una traición por sus políticas económicas, su mano muy dura, por ejemplo, cuando tuvo que responder a los atentados, proponiendo medidas como quitar la nacionalidad a los acusados por terrorismo. Esta profunda decepción que generó Hollande ha hecho que el Partido Socialista en Francia se encuentre ahora en una situación crítica, casi cerca de desaparecer. Y desde entonces, desde 2017, ninguna de las otras fuerzas de izquierdas que hubieran podido
reemplazar a este Partido Socialista no lo ha conseguido. Jean-Luc Mélenchon, con la Francia Insumisa, que es un populismo de izquierdas parecido a la izquierda latinoamericana, tuvo su oportunidad, pero no lo ha terminado de conseguir, y tampoco los verdes, que hubieran tenido su oportunidad, no lo han conseguido. Y esto es lo que hace el panorama actual en una situación muy complicada de la izquierda para estas elecciones. ¿Hablarían ustedes de votantes desilusionados? ¿Cómo está ahora mismo la gente que ustedes conocen de izquierdas ahora mismo? ¿Cómo enfocan estas elecciones a 2 meses de las elecciones? ¿En qué situación anímica se encuentran? ¿Cómo es esa sociología de izquierdas ahora mismo? ¿Cómo está el votante de izquierdas? El votante de izquierdas está efectivamente desilusionado, decepcionado. No entiende, como lo habéis dicho, que no haya mayores dinámicas de unión alrededor de candidatos que podrían ellos tener opciones de pasar a la segunda vuelta en estas elecciones. Hay una incomprensión también. Hay, diría, una distancia, y esto es algo bastante grave, cada vez más importante entre la izquierda de partidos, los responsables políticos y la izquierda militante, la sociedad civil organizada de izquierdas, y de hecho hay una paradoja. Por un lado tenemos una sociedad civil muy movilizada, como movilizaciones importantes en favor del clima, en contra del racismo, etcétera, y por otro lado una izquierda de partidos muy poco movilizada, muy poco dinámica, incapaz de ver más allá de sus propios intereses muy personales, ¿no? Vamos a analizar algunas de las caras. La última en llegar a esta nebulosa de candidatos de la que hablaba Olga hace un momento ha sido la exministra de Justicia, Christiane Taubira, popular por impulsar el matrimonio igualitario durante el quinquenio de François Hollande. Lo hizo ganando una especie de primaria hecha a su medida y organizada por sus propios seguidores, que el resto de candidatos tachan más de publicitaria que de primaria real. ¿Qué opciones reales tendría Taubira ahora mismo? Su situación es complicada, ¿no? Porque, bueno, salió vencedora de esta primaria popular con un poco menos de 400.000 votantes, ¿no? Que no es tan mal, pero bueno. Pero ahora tiene esta misión casi, bueno, misión imposible de construir una unión en la izquierda, pero bueno, aparentemente hubo una reunión con el equipo de Yannick Jadot, el candidato ecologista. Pero cada uno está en su propia agenda, me parece. Es complicado para Jadot decir que, bueno, Jadot no quiere abandonar y seguir a Christiane Taubira, y ella tampoco, con este mandato de la primaria popular, está en una posición como para decir que va a renunciar y sostener, apoyar a otro candidato. Enrique. Sí, yo creo que Taubira al principio lo tiene muy complicado. Parecía que después de ganar estas pseudo-primarias, sus simpatizantes pensaban que iba a tener una dinámica a su favor, y en realidad esa dinámica prácticamente no existió. Un impulso a través Un impulso, exacto, y lo que hemos visto ha sido casi el contrario, que de momento está bajando en los sondeos porque no tiene programa, su candidatura a menudo da la sensación de mucha improvisación. De hecho, durante la pasada semana tuvo varias intervenciones mediáticas bastante un poco casi catastróficas, donde se mostró muy torpe. En definitiva, podría ser una candidata importante porque es una exministra de Justicia, como hemos comentado, que legalizó el matrimonio homosexual, que es lo que hace que por una parte de la izquierda sea casi un símbolo, pero el hecho de que tenga una candidatura muy improvisada, también el hecho de que se la asocie mucho al mandato de François Hollande, etcétera, yo creo que lo tiene bastante complicado. De todos los candidatos de izquierdas, por ahora, el que más apoyo tiene, rozando el 10%, y el único que parece que podría colarse en el pelotón de cabeza es Jean-Luc Mélenchon, que de hecho en 2017 ya estuvo a punto de meterse en la segunda vuelta. ¿Cómo ven sus opciones? ¿Le sigue lastrando el hecho de que no pueda llegar a tener un voto útil centrista porque sigue pareciendo un poco radical para una buena parte del votante socialdemócrata, podríamos decir, Guillermo? Para mí, Mélenchon es el único candidato de izquierdas ahora mismo que hace campaña, y que hace campaña para ganar unas elecciones presidenciales. El resto hacen campaña para contarse al final de esas elecciones y ver quién puede tomar el liderazgo de un espacio político de centro-izquierda. Mélenchon entonces hace campaña, tiene un programa muy serio, tiene un equipo, tiene militantes, etcétera, pero efectivamente, bueno, parece que hay una especie de limitación, que es que uno no hace ningún esfuerzo para precisamente crear una unión antes de la primera vuelta, y efectivamente tiene un programa asumido en el cual en diferentes temas pues hay contradicciones importantes con el resto de los candidatos de izquierda. Entonces eso hace efectivamente que un elector medio de izquierdas pueda difícilmente adherir a la totalidad de su programa. Muchos de nuestros oyentes y espectadores se preguntarán, ¿y entonces dónde está el voto obrero aquí en Francia? Bueno, porque habría que buscar quizá en la opción de la ultraderecha, ¿no?
Sí, sí, claro. Parece, por varias encuestas de sociólogos o por sondeos, parece que el voto obrero se ha movido, pero ya hace bastantes años, hacia Le Pen, el Rassemblement National. Creo que por lo menos 40% de los obreros en Francia piensan que van a votar por ella en la primera vuelta en abril. ¿Por qué se ha producido ese trasvase? De un votante de izquierdas, que en su momento podía votar opciones más de izquierdas, ¿cómo acaba votando a la extrema derecha? ¿Cómo podríamos explicar ese fenómeno? Creo que hay varias dinámicas. Primero, los partidos de izquierda capaz que han movido un poco su discurso, que sus discursos y sus programas están menos centrados en la clase obrera. Al mismo tiempo, el Rassemblement National y sobre todo Marine Le Pen ha movido un poco desde el liberalismo económico hacia más proteccionismo y un discurso un poco más social. Y bueno, esto hace que hoy la clase obrera en Francia, bueno, masivamente se abstiene, o sea, no vota, pero cuando vota, vota más para el partido de Marine Le Pen. Quizá porque haya candidatos, Enrique, que desde el ecologismo los obreros hayan interpretado que el ecologismo, otras banderas de la izquierda, pertenecen a un estatus muy urbanita y muy un poco desconectado con ellos. Sí, bueno, es cierto que en Francia hay esta dinámica, pero que también sucede en buena parte de los países europeos y también en Estados Unidos, de que la izquierda ha pasado de ser el partido de los obreros a ser el partido de la gente que tiene como más estudios. Sí. Al final, lo que el economista Tomás Piketty llama la izquierda pragmática, pero que quiere decir básicamente que la izquierda ahora es uno de los principales elementos para determinar si una persona va a votar a la izquierda o no, a menudo es respecto al nivel de estudios, y que al final la gente de izquierda son gente con niveles de estudios elevados, pero con niveles de riqueza pues quizás menos bajos que una parte del votante más de centro-derecha, ¿no? Y esto y esta transformación del votante de izquierdas ha hecho que ha favorecido una tendencia de que la izquierda se haya ido alejando poco a poco del votante obrero, y quizás uno de los desafíos que tiene la izquierda sería intentar reconciliar finalmente estas clases medias con las clases trabajadoras, que es básicamente la base que fue la socialdemocracia durante el siglo XX, que ahora ha cambiado porque la sociología de los países europeos ha cambiado mucho, pero es verdad que esta alianza yo creo que no es imposible, es el gran desafío que podría tener la izquierda, pero que de momento ahora parece muy complicada porque, como hemos comentado, sobre todo el votante popular está muy alejado de estos partidos de izquierda. Claro, es que ser urbanita, ir en bici a la tienda bio a comprar, eso necesitas un estatus económico, cuanto menos, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Y también hay algo que Marine Le Pen Es un ser obrero. movilizado mucho en su discurso, y es, un elemento anti-establishment muy fuerte, Sí. y en ese sentido, evidentemente, atrae el voto de protesta, y un discurso muy proteccionista, es decir, un discurso libre mercado en el marco de la Unión Europea, un discurso de protección también de la industria francesa o de los trabajadores franceses frente a la competencia internacional. Entonces eso, evidentemente, como decía Laure, ha pasado de un discurso liberal, un discurso más bien proteccionista, que hace que, evidentemente, gente que se siente desprotegida vaya a buscar la protección de una madre presidenta, ¿no? Vamos a seguir analizando la crisis de la izquierda a vuelta de pausa. Enseguida, hasta ahora. RFI, la selección del mes. Polo Corp and the Atlas Collective. Tilacine. Lojo. Amarae. RFI. Seguimos en primera plana esta semana analizando la crisis de la izquierda francesa a 2 meses de las elecciones presidenciales. Lo hacemos con el docente Guillermo Arenas y los periodistas Laure Cometti y Enric Bonet. Bueno, dada la situación actual, con ningún candidato de izquierdas entre los 4 que dominan los sondeos, que sería Macron, los 2 ultraderechistas, Zemmour y Le Pen, y la conservadora Valérie Pécresse,
La reelección de Macron, les pregunto a los tres, ¿sería el menor mal que le puede pasar ahora mismo a la izquierda, dado cómo está la situación? Macron Guillermo. nació de la izquierda, o en todo caso del PS, que se estaba descomponiendo, del Partido Socialista, que estaba descomponiendo durante el quinquennato, durante el mandato Sí. de Hollande, y entonces es evidente que gran parte del electorado, electorado socialista, va a seguir votando a Macron a falta de una alternativa creíble y entusiasmante, sí. Pese a que se haya comentado que durante el quinquenio él ha defraudado a la parte más de izquierdas que le pudo votar en 2017 por sus políticas liberales. ¿Se ha hablado de esa Yo no estoy- desafección o no? Yo no estoy seguro de No. eso. Yo creo que, el electorado socialista que votó por él en 2017 Va a tenía seguir muy ahí. claro que él Que era iba liberal. a hacer el programa, o sea, que él iba a conducir el programa que ha conducido, ¿no? ¿Creen que en una eventual segunda vuelta entre Macron y un candidato de la ultraderecha, la izquierda puede ser muy abstencionista o quizá, poniéndole un adjetivo más, muy peligrosamente abstencionista a la hora de dar pies a la ultraderecha? ¿No? Parece que sí, porque leí unos sondeos y bueno, parece que en casos de Macron contra Le Pen o Zemmour o aún Valérie Pécresse, hay una variación, pero entre el 40 y el 60% de los votantes, por ejemplo, de Jean-Luc Mélenchon, podrían decidir de no ir a votar. Pero ojo que en este momento estamos a 2 meses de la elección y parece también que el electorado sigue muy volátil. O sea que muchos electores dicen que todavía no tienen muy claro para quién van a votar. Pero bueno, podría ser una abstención histórica, ya que en el 2017 hubo una abstención en una elección presidencial en Francia a un nivel de récord. ¿Esta desafección podría traducirse en abstencionismo, Enrique? Sí, yo creo que es una de las claves de estas elecciones, a ver si va a haber unos niveles de abstención altos o no. Normalmente en Francia, en las presidenciales, los niveles de participación altos. son elevados, alrededor del 80%. Pero es cierto que las últimas elecciones que han habido en Francia, las municipales de 2020, y las regionales del año pasado, hubo niveles de abstención récords que estuvieron por encima en torno al 65%, ¿no? Y ahora, claro, es uno de los grandes una de las grandes interrogantes de estas elecciones es saber cuál va a ser el nivel de participación. ¿Será un nivel de participación más bien alto, alrededor del 75-80%, o bajo, del 65%? Y relacionado con todo lo que hemos comentado de la izquierda, yo creo que esto al final puede ser una de las grandes claves de estas elecciones, porque si el nivel de participación es alto finalmente, y es decir, muchos jóvenes van a votar, obreros, esto sí que podría dar quizás una parte, una sorpresa de una calle de izquierdas que podría hacer un buen resultado, incluso colarse en la segunda vuelta, porque es cierto que en esas elecciones parece que el umbral para pasar a la segunda vuelta va a ser bajo, porque el voto de la ultraderecha se va a dividir entre Macron y Le Pen, y la conservadora Pécresse está bastante baja, está entre el 14 y 15%. Sí, cabe resaltar solo un punto de contexto. No solamente la izquierda está fragmentada, sino que la derecha también está históricamente fragmentada. Entonces eso hace, como tú dices, que el nivel que hace falta para pasar a la segunda vuelta sea bastante bajo Sea y que bastante pueda bajo. efectivamente haber pues esta Puede haber sorpresa. sorpresas. Nombraba Enrique las últimas elecciones que fueron las municipales. Si lo recuerdan, las municipales del año pasado fue un gran triunfo para el Partido Verde, que llegó a las alcaldías, conquistó muchísimas alcaldías. En cambio, ahora nos encontramos con los sondeos que su líder, Yannick Jadot, tiene dificultades para sobrepasar el 5 o el 6%. ¿Por qué ese impulso de entonces, y ahora que tanto hablamos de ecología, no se traduce ahora en un impulso a los verdes? Bueno, porque las elecciones municipales y la presidencial funcionan un poco diferentemente. Creo que los electores no votan de la misma manera y con la misma, digamos, filosofía. Pero nos has preguntado antes qué sienten los electores de izquierda y ecologistas. Y yo, los ecologistas con quien me encuentro, también tienen un poco de incomprensión, o sea que ellos mismos no entienden por qué Yannick Jadot está tan bajo en los sondeos y hay una forma un poco de desilusión e incomprensión, pero me parece que la campaña de Yannick Jadot no es tan eficaz como, por ejemplo, la de Jean-Luc Mélenchon. No logra realmente imponer una o dos medidas un poco, o sea, interesantes o que la gente va a discutir o... Y eso sí, es un poco una desilusión para los verdes. A lo que dice Log, les añado otra pregunta. ¿Se ha diluido el valor ecologismo, la bandera ecologista, en otras opciones? ¿Se ha hecho transversal con el ecoliberalismo de Macron, el ecoproteccionismo de Le Pen o el ecosocialismo de Hidalgo?
¿Esto ha podido pasar? Es decir, que nos encontramos con que el ecologismo no es una exclusividad de los verdes. Sí, sí, es evidente que no es una exclusividad, que no tienen el monopolio de la ecología. Es también, como lo dice Log, las características de la elección presidencial son, como se dice en Francia, el encuentro entre un hombre y el pueblo, ¿no? Sí. Y en este contexto, Yannick Jadot no consigue generar esta adhesión y esta figura, digamos, presidencialista, ¿no? O presidencial. Sí, Enrique. Sí, yo estoy de acuerdo. Es verdad que los verdes podrían tener la ventaja de que en el fondo se diga entre el original y la copia, votamos al Claro. original. Esto en parte yo creo que es lo que pasó en las europeas de 2019. Pero yo creo que la diferencia es que en las presidenciales en Francia la gente que va a votar, el ecologismo es una cuestión muy importante, que desde mi punto de vista es el gran desafío de esta época, uno de los grandes, pero es verdad que la gente no solo va a votar por el ecologismo, va a votar también pensando en el poder adquisitivo, que es la dificultad que tiene mucha gente ahora en Francia de llegar a fin de mes o llegar a fin de mes con una vida cómoda, ¿no? Y es verdad que al final mucha gente, pues claro, no asocia que el candidato verde, Jadot, vaya a responder a todas estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, una cosa que suele hacer daño al ecologismo es cuando desde los verdes haya habido dirigentes que hayan defendido que es positivo que aumente el precio de la gasolina, que ahora, por ejemplo, en Francia está completamente disparado, ¿no? Esto, claro, esto aleja una parte importante del electorado del voto de los verdes y lo reduce finalmente a un poco a su núcleo duro, que es alrededor del 5 o 10%. Y luego está la agenda de temas, ¿verdad? Que del ecologismo no se está hablando quizá tanto como fuera necesario en esta campaña, sí del poder adquisitivo, y luego hay temas que a la izquierda le incomodan. Por ejemplo, el encaje del Islam en Francia y sobre todo el tema de la seguridad, que es un tema del que se habla en Francia y que permanentemente la izquierda se siente incómoda a la hora de tratarlo. Quizá esto también tiene que ver con que la gente no sienta afección, porque que la izquierda rehúya este tipo de asuntos. Sí, yo creo que hay dos cosas. Hay un fenómeno doble. Por un lado, efectivamente, un bloqueo por parte de la izquierda en tratar una serie de temas que son temas importantes para una gran parte de franceses, y por otro lado, la incapacidad de la izquierda en imponer sus propios temas. Entonces, claro, si uno no puede imponer su tema y al mismo tiempo no está dispuesto a discutir temas que otros imponen y que parecen ser importantes, el resultado es la dilución, la inexistencia y al final pues la incapacidad para ser audible, ¿no? Los fantasmas crecen poco a poco a 2 meses de las elecciones, porque les recuerdo que incluso se están arriesgando los partidos, porque si no llegan al 5% del voto necesario para que un partido pueda, es necesario ese 5% para poder recuperar los gastos de campaña. Exactamente. Claro, eso que le pase a otros partidos, de acuerdo, pero que el Partido Socialista se encuentre sin poder recuperar los gastos de campaña con Anne Hidalgo, esto sería un terremoto político en este país, ¿no? Sí, un terremoto, bueno, una crisis histórica para el Partido Socialista, un desastre económico para el partido que ya tuvo que mudarse fuera de París por razones financieras, ¿no? Sí. Y no, sería un desastre. Además, me parece que lo que pasó con Benoît Hamon, el candidato socialista en el 2017, parecía como, bueno, un error, como, no sé, algo del pasado, pero ahora parece que Anne Hidalgo va a estar aún bajo de los 6% que Benoît Hamon había tenido. Así que no, sería realmente, creo que para el Partido Socialista, del punto de vista financiero, va a ser muy complicado. Pero me parece que Anne Hidalgo no puede renunciar porque sería aún peor, y después de la presidencial hay las legislativas y ningún partido quiere desaparecer de la primera vuelta. Hablando de renuncias, fusiones, en los 2 meses que quedan, ¿puede haber movimientos en la izquierda, Enrico? Quizás sí, quizás... ¿O los egos ya están demasiado fosilizados? Bueno, yo creo Anne Hidalgo todo apunta que va a continuar, porque como ha comentado la compañera, básicamente un partido centenario como el Partido Socialista no se puede permitir no estar presente en las grandes elecciones en Francia, que son las presidenciales. En el caso de los verdes, yo creo que van a continuar también, porque yo creo que la estrategia de los verdes es sobre todo pensar en 2027. Ahora estamos por delante de los socialistas y tal. Tomamos un liderazgo de la izquierda, aunque sea una izquierda debilitada, y aspiramos a ganar en 2027, las próximas presidenciales. Pero sí que puede haber cambios, desde mi punto de vista, quizás en el caso de Christiane Taubira, la que ha llegado en el último momento, un poco con una candidatura un poco improvisada. Yo quizás podría llegar a renunciar, por un lado, por el mismo carácter de su candidatura improvisada, y luego otro elemento es que en Francia, para presentarse, hacen falta 500 avales, que hay que disponerlos a principios de marzo, y de momento Taubira tiene muy pocos. No se puede descartar que al final no los obtenga. Un par de asuntos más. Un asunto de actualidad. En las últimas horas mucho se habla de ese nuevo movimiento desestructurado llamado Convoy de la Libertad, que intenta llegar a París y de ahí a Bruselas contra las restricciones sanitarias.
¿Lo ven como un resurgimiento de los chalecos amarillos que pueda tener cierto impacto a 2 meses de campaña? Es muy difícil ahora mismo saber de qué está hecho este movimiento, pero parece evidente que parte de los chalecos amarillos que se movilizaron en 2018 contra las subidas del precio del carburante están ahí, ¿no? Están acompañando, están apoyando y hacen parte de este movimiento. Es muy temprano saber de qué está hecho. Pero está claro que asistimos cada vez más a movilizaciones sociales desestructuradas, que no están conducidas por un hilo ideológico claro, que no son el patrimonio de ningún partido político tampoco, y que son difíciles de analizar, y para los propios partidos políticos es difícil posicionarse con respecto a ellas, ¿no? Yo no les iba a preguntar si los problemas de la izquierda francesa son extrapolables a otros países, pero sí que me gustaría a nivel casi filosófico, para acabar el programa, preguntarles qué es ser de izquierdas en 2022 o qué valores se presuponen a esta etiqueta, Lor. ¿En Francia? Sí. Les pido hacer el trabajo que no hacen los representantes políticos de la izquierda. Es una cuestión para 1 millón de euros. Exacto. Realmente es difícil decirlo hoy, porque me parece que hay, entre un Jean-Luc Mélenchon o una Anne Hidalgo, claro que hay puntos comunes, justicia social, luchar contra las desigualdades, pero también hay diferencias notables. Y, por ejemplo, me parece que la visión de la sociedad de un Jean-Luc Mélenchon, por ejemplo, que trata mucho de conquistar al voto en los barrios populares y él mismo dice que quiere luchar contra la islamofobia en Francia, y por otra parte hay parte de los socialistas que quieren quedarse con una imagen de una república laica, no hablar mucho de religión y mucho menos de islamofobia. O sea que es muy... un elector de izquierda puede ser muy confundido hoy. Me quedan unos segundos. Una frase para acabar. Enrico, Guillermo, Sí, una para frase. completar lo que luego decía, yo creo que es social ecología, ¿no? Es el futuro, yo creo, del centro izquierda. A eso dedicamos la semana pasada el programa. Cómo conjugar transición ecológica con justicia social. Un gran reto para la izquierda. Muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes. Les esperamos aquí en Primera Plana la próxima semana. Muchas gracias.